Imagine sumergirse en una narrativa tan intensa que cada palabra parece hacer eco directamente del corazón de Dios. Hoy tendrá acceso a una perspectiva única sobre el libro de Ezequiel, un viaje que puede transformar su forma de ver la fe, la justicia y la esperanza. No es solo otra historia, es una invitación para presenciar lo sobrenatural que se revela en medio del caos humano. Prepárese porque lo que está a punto de descubrir no es solo información, es una fecha. En medio del desierto espiritual de un pueblo exiliado, donde la esperanza parecía tan distante como las paredes de Jerusalén, un hombre tenía su realidad rota por la gloria divina. No fue un sueño ni una alucinación. Fue Dios descendiendo con un poder abrumador sobre las orillas de un río Babilonia, donde Ezequiel, un sacerdote retirado de su altar, se encontró ante una visión que desafió a toda la lógica humana. El cielo fue rasgado, y lo que surgió no era solo la luz, era una demostración de la autoridad cósmica, un espectáculo de fuego, vientos furiosos y estructuras giratorias que parecían desafiar las leyes de la naturaleza. Este no era un profeta ordinario. Ezequiel fue elegido para ser la voz de Dios en un momento crítico, anunciar el juicio inevitable sobre una nación que se alejó, pero también revela una promesa de renovación que superó cualquier expectativa humana. Entre las visiones de Osea en ascenso y gloria divina que regresan al templo, vivió experiencias que muchos solo se atreverían a imaginar en los sueños. Está a punto de ingresar uno de los textos de las Escrituras más enigmáticos e impactantes, un libro que no se limita a contar hechos, pero que pulsa con la urgencia de un mensaje eterno. Si crees que la Biblia no es solo un libro viejo, sino que la voz viva de Dios que habla a través de los siglos, es el momento de posicionarse. Antes de continuar, permita que la fuerza de estas palabras resuene contigo. Porque lo que viene después no es mera narrativa, es un llamado a la reflexión. Todo comenzó con un letrero en los cielos. El 5º año del cautiverio del rey Joaquín marcó una era de desolación para los judíos, arrancado de su tierra y arrojado a una cultura extraña, dominada por la idolatría babilónica. Entre ellos, un hombre de linaje sacerdotal, Ezequiel, estaba a orillas del río Quebar, un canal artificial que cortó la llanura mesopotámica. El día parecía cualquier otro, hasta que lo ordinario fue interrumpido por lo extraordinario. El firmamento abrió, y lo que Ezequiel presenció no tenía paralelo en la experiencia humana. Una tormenta vino del norte no como tormentas terrestres, sino como un remolino y nubes en movimiento sincronizado, girando con precisión que solo podría ser divina. En el centro de ese torbellino, un brillo metálico, casi insoportable para los ojos. Luego surgieron 4 figuras, seres vivos de impresionante complejidad. Cada uno tenía 4 caras, humano, leonina, bovino y aguilina, como si tuvieran la esencia de toda la creación. Sus alas, 4 para cada una, se movieron en perfecta armonía, sin la necesidad de rotar el cuerpo, como guiados por una inteligencia superior. Debajo de las alas, las manos humanas y sus cuerpos brillaban como bronce pulido, mientras que los rayos cortaban el aire, anunciando una presencia que era majestuosa y aterradora. Además de estos seres, las ruedas de cristal giraban en un movimiento hipnótico, ruedas dentro de las ruedas, capaces de moverse en cualquier dirección, como si fueran extensiones vívidas de voluntad divina. No eran máquinas, sino entidades animadas por el mismo espíritu que habitaba a las criaturas celestiales. Por encima de ellos, una plataforma de cristal se extendió como un firmamento, y en esta plataforma, un trono. En el trono, una figura de aspecto humano, envuelto en llamas y luz cegadora, la gloria del Señor en toda su magnitud. Ezequiel no pudo reaccionar. No había espacio para preguntas o preguntas. La única respuesta posible fue postrarse, cara a la tierra, aplastada por el peso de la santidad divina. La tormenta cesó, pero la presencia de Dios permaneció, envuelta en un silencio cargada de autoridad. Entonces una voz rompió el silencio: Hijo del hombre, levántate. Tengo palabras para ti. Este título, Hijo del hombre, no era informal. Era un recordatorio constante, frente a la grandeza divina, solo era humano, frágil, dependiente. Pero no fue por sus propios esfuerzos que Ezequiel se levantó. Un poder sobrenatural lo crió fusionando la fuerza para lo que vendría después. La misión era clara pero aterradora: ser un profeta para un pueblo rebelde, de corazones endurecidos y caras imperianas. Incluso en el exilio, incluso después de reunir las consecuencias de su desobediencia, todavía se resistieron a la voz de Dios. Ezequiel no sería un mensajero, se enfrentaría a una generación que prefería la terquedad de rendirse.
Su tarea no era convencer, sino proclamar independientemente de si fueron escuchados o rechazados. No temas tus palabras o tus expresiones de desdén, advirtió Dios. Estarás entre espinas y escorpiones, imágenes que pintaron hostilidad y resistencia. Pero el orden era inequívoco, hable mis palabras. Dios luego extendió la mano, revelando un rollo, un pergamino escrito por dentro y por fuera, lleno de lamentaciones, gemidos y advertencias severas. El mensaje no fue de consuelo inmediato, sino de juicio necesario. Ezequiel recibió una orden sorprendente: come este rollo. Al obedecer, descubrió que a pesar del contenido amargado, el sabor en su boca era dulce como la miel. Porque después de todo, incluso las palabras más difíciles, cuando vienen de Dios, llevan una dulzura intrínseca, la certeza de que son puras, justas y esenciales. El llamado no era para tierras distantes o pueblos extraños, sino para Israel, un pueblo que conocía profundamente, sino que se había vuelto sordo a la voz divina. No te escucharán, porque no quieren escucharme, Dios lo dejó en claro. Ezequiel no fue enviado a ser aplaudido, sino para ser fiel. Y para eso se fortalecería: haré tu frente como un diamante, más duro que la piedra. Una promesa de resiliencia en la oposición. El Espíritu lo crió, y mientras Ezequiel fue transportado por esta fuerza divina, un sonido rotundo resonó detrás de él, el ruido de las alas de los seres celestiales y las ruedas en movimiento, la manifestación tangible de la gloria acompañante. Dejó llevando no solo un mensaje, sino la carga sagrada de una responsabilidad que trascendió al humano. Durante 7 días Ezequiel permaneció en silencio entre los exiliados en Treb, absorbiendo el impacto de lo que había vivido. No era hora de palabras, sino de asimilación. Hasta que Dios rompió el silencio: Hijo del hombre, lo establecí como atalaya para Israel. Atalaya fue la última línea de defensa, la que observó desde la cima de las paredes. Si veía el peligro acercarse y no alertar, la sangre de la gente caería sobre él. Pero si cumpliera su deber e ignorara, su conciencia estaría limpia. Entonces sería con Ezequiel, su fidelidad anunciar que la verdad lo absolvería, independientemente de la respuesta de la gente. Durante un tiempo su voz estaría en silencio, hablando solo cuando Dios ordenó, una señal visible de que sus palabras no eran suyas, sino del cielo. Ahora, con el mensaje internalizado y el llamado grabado en su alma, comenzaría a profetizar no solo con palabras, sino también con acciones simbólicas, convirtiéndose en un instrumento vivo en manos de lo más alto. Que el Dios a quien despreciaron es el mismo que ahora realiza justicia con manos irrevocables. No hay apelación, ni negociación. El veredicto está sellado, y cada consecuencia es el eco fiel de sus propias elecciones. Sembraron viento, cosecharía tormenta. Sus manos, manchadas de sangre inocente, ahora estarían atadas por la cuerda de su iniquidad. Los altares donde quemaron incienso, el Baal se convertiría en cenizas bajo los pies de los invasores. Las calles donde celebraron sus abominaciones brillarían con el brillo de las espadas enemigas. Y el templo, el templo. Ese lugar que debería ser el hogar de la santidad sería profanado a los cimientos. La gloria que una vez llenó al Santo de los Santos ya se había ido, como un invitado que ya no puede apoyar el anfitrión de un anfitrión traidor. Ezequiel, ahora con su voz ronca para llorar, ve que la escena se desarrolla ante sus ojos como un rollo de pergamino desplegado por el dedo de Dios. Cada palabra tuya fue un golpe de martillo para un clavo: ha llegado el final. No era una amenaza vaga, sino una oración realizada en tiempo real. Los comerciantes cerrarían sus carpas a toda prisa, los cambiadores de dinero arrojarían sus monedas al suelo como si se quemaron las manos. El oro que se acumuló con la codicia ni siquiera compraría un sorbo de agua cuando la sede de la guerra los consumiera. Los ídolos de madera, tan bien esculpidos, tan ricamente adornados, serían arrancados de sus pedestales y quemados como leña, y nadie los rescataría. Porque el día de la ira, incluso los dioses mudos. Llamar. ¿Y la gente? La gente correría de lado a lado, como las hormigas cuando su hormigueo está pisoteado. Buscarían profetas, pero solo encontrarían silencio. Consultarían a los ancianos, pero sus palabras serían como hojas secas en el viento. Llorarían por visiones, pero el cielo sería como bronce sordo de sus gritos. Porque Dios había hablado durante años, durante décadas, durante siglos, y se cubrieron los oídos. Ahora se callaría, no por impotencia, sino por justicia. El silencio de Dios sería más terrible que su voz.
Y luego, como un último suspiro antes del golpe final, el Señor declara: lo haré con ellos de acuerdo con su impureza y de acuerdo con sus transgresiones las juzgaré, y sabrán que yo soy el Señor. No fue venganza, eran matemáticas divinas. Cada pecado, cada rebelión, cada gota de sangre derramada en los sacrificios de los demonios, todo se agregaría, pesado, y el equilibrio no mentiría. Jerusalén, la ciudad que Dios ha elegido para sí mismo, ahora sería la etapa de su justicia. Y cuando las llamas consumieron las puertas, cuando las paredes se derrumbaron en polvo, cuando los sobrevivientes fueron arrastrados en cadenas para una tierra extraña, solo entonces entenderían. Entenderían que no fueron los babilonios los que los destruyeron. No era casualidad ni suerte ni la superioridad militar de Nabucodonosor. Fue el Dios quien había abandonado, el Dios cuyos mandamientos desgarraron como viejos pergaminos, el Dios cuya paciencia agotó la caída con la caída. Y cuando se arruinó la última piedra del templo, cuando se apagó el último suspiro de resistencia, cuando se perdió el último grito de desesperación en el viento, lo sabrían. Sabrían que Él es el Señor. No como un título vacío, no como una fórmula religiosa, sino como la verdad ineludible que los perseguiría incluso en los sueños: yo soy. El mismo Dios que los tomó de Egipto, que los alimentó en el desierto, que les dio una tierra que no planearon, ese mismo Dios ahora los dio a manos de los que odiaban. No por crueldad, sino porque la justicia, cuando se pospone durante tanto tiempo, solo puede servirse en una copa amarga. Ezequiel, acostado en el suelo, el dolor de huesos para los días de inmovilidad, sintió el peso de esta verdad como una luz sobre su pecho. Su cuerpo era la parábola, su vida el sermón. Cada cabello quemado, cada miga de pan seco, cada gota de agua racionada, todo gritaba lo que las palabras ya no podían expresar. El juicio no fue un evento, fue un proceso. Un descenso lento e inevitable al abismo se cavaron. Y cuando el último saber se hace eco a través de los escombros de Jerusalén, no habría más dudas. Solo lamento. Solo la certeza tardía que el Dios que advirtió es lo mismo que el juzga, y que su justicia, aunque se necesita, nunca falla. Esta es la voz que no se calla: yo soy el Señor. El sexto mes de exilio pesaba como plomo sobre los hombros de Judá. Entre los ancianos doblados por la derrota, Ezequiel se sentó en su casa cuando de repente el aliento divino lo arrebató. No era un recuerdo, no un sueño, la Dios mismo arrastrándolo en espíritu del cautiverio de Babilonia al corazón podrido de Jerusalén. ¿Y qué vio? No la ciudad santa, sino un antro de traición. No el templo de adoración, sino un burdel de idolatría. Antes de él, una figura se levantó en forma humana, pero con la cintura envuelta en llamas y el reluciente torso como bronce pulido. Una cortafuegos lo agarró por su cabello, y el espíritu lo arrojó entre el cielo y la tierra a la puerta del atrio interior. Allí, donde debería hacer eco del salmo, había un ídolo tallado en la pared, el ídolo de los celos, una afrenta que gritó de venganza. Y la voz de Dios tronó: Hijo del hombre, ¿ves cómo convirtieron mi casa en una guarida de abominaciones? ¿Cómo se atreven a pensar que me muevo cuando me expulsan? Pero el horror acaba de comenzar. Dios lo arrastró a una grieta en la pared. Deliberando ordenó. Y allí, detrás de la puerta secreta, el profeta vio lo que ningún ojo humano debería ver: los 70 ancianos de Israel, los líderes, el ungido fiscal antes de las pinturas obscenas, reptiles, bestias, dioses extranjeros, mientras quemaban incienso a los demonios. El Señor no ve, murmuraron mientras sus manos temblaban de culpa. Como si Dios estuviera sordo a los gemidos de un pueblo que había intercambiado gloria por el lodo. Y no fue todo. En el atrio las mujeres lloraron por Tammuz, el dios babilónico de la fertilidad, sus puertas llorosas dentro de las paredes que deberían mantener la santidad. Y en el pórtico 25 hombres sacerdotes. Príncipes, jueces dieron la espalda al altar, se inclinó hacia el este adorando el sol creciente. De vuelta a Dios. Cara a nada. Una metáfora viva de toda la nación, se volvió hacia lo que brilla pero no salva, por lo que se calienta pero no redime. Y luego la oración: suficiente. La medida se llenó. El juicio no sería una amenaza, sería un hecho. 6 hombres emergieron, armados con instrumentos de destrucción. A su lado, un séptimo lino vestido con una caja de escriba. No llegó a matar, sino a Mark. Mientras que los 6 avanzaron con las órdenes de exterminar, sin piedad, sin distinción, el hombre de lino deambulaba Jerusalén,
sellando con un signo de las pruebas de aquellos que aún gemían por el pecado de la ciudad. Los que lloraron en secreto. Aquellos que incluso en el medio de la podredumbre, todavía sintieron el cuchillo de culpa, vitoreando en los intestinos. Comience con mi santuario, ordenó Dios. Y la sangre brotó primero en el altar. Los ancianos Ezequiel se convirtieron en adoración idolatraus, fueron los primeros en caer. El templo una vez lleno de canciones, ahora llena de cuerpos. Y el profeta, aturdido, gritó, «Señor, ¿destruirás incluso el último?» La respuesta fue un golpe, llenaron la tierra de sangre y dijeron que no vi. Ahora, verano. Pero lo peor estaba por venir. La gloria de Dios comenzó. Primero un temblor en los cimientos. Luego los querubines, esos seres de 4 caras, alas entrelazadas, ruedas llenas de ojos, se movieron. La nube que cubrió el atrio interno se agitó como humo de horno. Y luego se ha ido. La presencia que hizo ese lugar sagrado se levantó, dejó el Santo Santos, se deslizó en la entrada del templo y finalmente Jerusalén. Cuando la gloria se alejó, el hombre de lino recibió una última orden, tomó brasas del altar y las extendió por la ciudad. No eran brasas ordinarias. Eran el juicio de Dios, lanzados como semillas de fuego en una tierra ya condenada. Ezequiel, paralizado, vio a los querubines levantarse, las ruedas giran y la voz que una vez llenó el templo ahora resonó del exterior, no hay más refugio. No hay más mentiras. Porque en la puerta oriental, 25 líderes, los mismos que prometieron seguridad con palabras vacías, escucharon la profecía, dices, Jerusalén es la sartén, y nosotros, la carne protegida. Pero digo, la sartén se romperá, y la carne, devorada por el fuego. Y luego, Pelias cayó muerto. El profeta se arrodilló, el corazón desgarrado, no te quedas a nadie. Pero Dios, incluso en la ira, mantuvo una promesa, sí, habrá un remanente. Los difundiré entre las naciones, pero los traeré de vuelta. Les tomaré el corazón de la piedra y daré un corazón de carne. Porque soy el Señor y mi gloria no habrá vivido para siempre donde no se desee. Y cuando la última sombra de la presencia divina cruzó los portales de Jerusalén, la ciudad estaba vacía. No de la gente. De Dios. Luego vino el orden final, Ezequiel, etapas de exilio. Debería empacar sus cosas a la luz del día, como quien se va para siempre. Por la noche cava un agujero en la pared y huye, una cara cubierta como un criminal. Porque esto sería con Zedequías, el último rey de Judá, escaparía como cobarde, y su reino sería un duelo de cenizas. El mensaje fue claro. La advertencia, último. Cuando Dios se va, solo queda ruina. El Señor no abandona sin la primera advertencia, envía a Ezequiel a confrontar al rey rebelde con un mensaje que resuena como veredicto, así dice el Señor Dios, he jurado a mi vida que el rey de Babilonia vendrá con su ejército, lanzará las torres de asedio y criará a Siels. Brab will fall. Aquellos que hayan contemplado la gloria de Jerusalén, estarán cegados para siempre. Fue el sello final de una nación que eligió la desobediencia como una forma. Pero Dios no se limita a anunciar el juicio. Quiere que Israel sienta el peso de lo que viene. Por lo tanto ordena a Ezequiel, come tu pan con temblor. Bebe tu agua con ansiedad. Que cada bocado sea un recordatorio del asedio que vendrá cuando el pan se romperá y el agua, una guerra. Que cada sorbo te estremezca como el tropel de los caballos enemigos que se acercan. Era una profecía encarnada, el POV. No solo escucharía sobre el terror, sino que lo viviría en la carne misma. Pero se rieron. Las visiones de este hombre son durante días distantes, se burlan, como alguien que empuja una pesadilla con un gesto de mano. Pero Dios no es un Dios de amenazas vacías. Su respuesta ha cortado el aire como una espada, te digo que mis palabras ya no se retrasarán. Lo que anuncié ya está en marcha. El juicio no es una sombra en el horizonte, es la tormenta que ya sacude tus puertas. Y luego el objetivo se convierte en los falsos profetas, aquellos que, como lobos se vistieron como pastores, anunciaron la paz donde Dios no había hablado. Los hombres que con labios engrasados con mentiras, cubrieron las grietas de un sistema podrido, como un cadáver para fingir que todavía hay vida. Ven un muro a punto de colapsar, dice el Señor, y en lugar de reconstruirlo, se enican, diciendo todo es firme. Pero cuando llegue la tormenta y saldrá, cuando los vientos de mi ira, este muro caerá y todas sus palabras fueron polvo.
Pero la pudrición no se limitó a los hombres. También los profetas, aquellos que cayeron hechizos con cables de mentiras, que vendieron ilusiones por migas de plata, que ataron lazos mágicos con las muñecas intactas como si fueran los amuletos de Dios. Ellos que intercambiaron la verdad a las monedas y la fe para la superstición, serían arrancadas desde medio de la gente. Actuaré contra ellos yo mismo, dice el Señor. Sacaré sus nombres de la memoria de Israel. No estarán en el libro de aquellos que heredarán la tierra prometida. Porque profanaron mi nombre, porque vendieron almas por nada, porque convirtieron mi alianza en productos básicos. Y en medio del juicio una verdad implacable, y sabrán que yo soy el Señor. Pero la hipocresía no terminó allí. Luego vino la visita de los ancianos de Israel, aquellos que se sentaron ante Ezequiel con caras solemnes, como quien busca el rostro de Dios. Pero el Señor ve más allá de las máscaras. Hijo del hombre, dice, estos hombres llevan sus ídolos en el corazón. Sus manos se extienden a mí, pero sus corazones se inclinan frente a las abominaciones. La pregunta de Dios es un golpe, ¿debería dejarme consultarlos? ¿Debería responder quién me acerca con un corazón dividido, lleno de dioses que no pueden salvar? La respuesta es un no retraso. Los responderé a mí mismo de acuerdo con la idolatría de sus corazones. No habría bendición para aquellos que sirvieron a dos caballeros. No habría perdón sin arrepentimiento. Y el arrepentimiento no era un ritual, fue una cirugía, rastrean los ídolos del corazón, no solo de los altares. Porque si un extraño, si un israelita, si incluso un profeta viene a usted, Ezequiel, con ídolos ocultos en el cofre, me pondré contra él. Y aquí una revelación que la hace estremecer, el juicio de Dios no es solo un castigo. Es purificación. Así que la casa de Israel ya no se desvía de mí. El castigo no es el final, es el camino de regreso. Para un Dios que no corregirá no ama, y un Dios que no juzga no es santo. Entonces el Señor enumera a los 4 caballeros de juicio, el hambre, que devora como un fuego lento, bestias, que rasgan la carne de los desprotegidos, espada, que cosecha vive como trigo maduro, y plague, que entra en las casas como un ladrón por la noche. Si envío estos flagelos sobre una tierra, dice, ni Noa ni Daniel, ni Job podrían salvarla por su justicia. Solo se salvarían a sí mismos. Una verdad dura como piedra, la justicia individual no anula la corrupción colectiva. Cuando un pueblo cruza la línea de irreparable, incluso los justos son llevados por el torrente, no como víctimas del azar, sino como testigos que Dios no negocia con el pecado. Y sin embargo siempre hay un remanente. Algunos sobrevivirían. Algunos, marcados por el juicio, traerían consigo el recuerdo de las abominaciones que llevaron a la caída. Y cuando Ezequiel los viera, sabría que cada palabra de Dios se cumplió. Que cada aviso ignorado fue el precio. Que cada ídolo adorado se ha vuelto gris. Luego toma una rama de vid en sus manos y pregunta, ¿para qué es una rama seca? Los árboles del bosque al menos tienen madera, muebles para algo. Pero la vid, cuando no tiene fruto, ni siquiera se usa para predicar un gancho. Solo para ser arrojados al fuego. Así era Jerusalén, llamado a ser luz, se convirtió en oscuridad, destinado a ser vino, se convirtió en vinagre. Y aquí, te daré a las llamas. Dios declara. Sus residentes serán consumidos y cuando eso suceda, sabrán que yo, el Señor, dijo. No por capricho sino porque rompieron el pacto, porque intercambiaron gloria por la vergüenza, porque se volvieron inútiles, como una rama que ni siquiera es para la leña. Y luego la metáfora más nítida de todos. Jerusalén no es solo una ciudad rebelde. Él es una esposa infiel. Dios la retrata como una niña abandonada, arrojada al campo como una carga no deseada, todavía sangrienta por el parto sin nadie que la limpie ni la ame. Pero te revisé y te dije viva. La lavó, la vistió, la decoró con oro y plata. La convirtió en una reina entre las naciones. Y te deposité. Hice una alianza contigo. Pero ella tomó los regalos del novio y les ofreció a los amantes. Él cambió su belleza de vergüenza. Sus joyas por ídolos. Sus hijos por sacrificios a los dioses que ni siquiera existían. Te prostituyó con Egipto, con Asiria, Babilonia, no por necesidad, sino por placer. No como una ramera que al menos cobra por su cuerpo, sino como una adúltera que paga para ser utilizada.
Y ahora los mismos amantes que cortejó serían los verdugos que la desnudarían, la humillarían, la dejarían desnuda ante las naciones. Pero aquí en el apogeo de la queja un suspiro divino, sin embargo recordaré el pacto que hice contigo en los días de tu juventud. Estableceré contigo un pacto eterno. No por su mérito. No por tus lágrimas o promesas. Pero porque Dios es fiel, incluso cuando somos infieles. Y cuando llegue la restauración, porque vendrá Jerusalén no tendrá más excusas. Ya no estará orgulloso. Solo vergüenza. Solo memoria. Solo la certeza de que incluso en ruina Él es el Señor. El juicio no es un capricho divino, es la respuesta inevitable a una nación que se ha ahogado en su propia maldad. Jerusalén no estaba sorprendida por la espada, ella la forjó con sus propias manos. Cada gota de sangre inocente lloró fuera de las murallas de la ciudad. Cada ídolo erigido en el UPS fue una invitación a la ruina. Cada viuda exploró, cada huérfano abandonado, cada extranjero oprimido, todo esto no fue mera negligencia, sino una rebelión calculada contra el Dios que los había llamado a ser diferentes. Y ahora, cuando llega la cuenta, no hay excusas. No hay escapes. No hay tiempo para fingir que la justicia de Dios es injusta. Pero incluso aquí, en el apogeo de la ira, se hace eco de un lamento divino, ¿por qué mueres, oh casa de Israel? No es la muerte lo que Él quiere, sino la vida. No es la destrucción la que lo satisface, sino la restauración. Y así, entre las advertencias de fuego y espada, Dios traza un camino estrecho, una invitación final a la conversión. Arrepiéntete, desvía de todos tus pecados, para que la iniquidad no sea tu ruina. Es la última llamada antes de que la tormenta caiga. La última oportunidad de elegir entre la vida y la muerte, entre bendición y maldición. Y luego, como un trueno que rasga el silencio, viene la palabra definitiva: he aquí, estoy en contra de ti, oh Jerusalén. No como un enemigo arbitrario, sino como el juez que no puede ignorar la justicia. La espada ya está levantada. Los ejércitos de Babilonia ya marchan. Los presagios fueron liberados, las flechas de la suerte apuntaron a la ciudad santa, y no hay retorno. Zedequías, el último rey de una dinastía podrida, todavía está engañado por alianzas humanas, todavía confía en los tratados que son como las redes de araña para el fuego. Pero Dios ya ha decretado: tu turbante será desgarrado, tu corona eliminada. Nada permanecerá hasta que el derecho a quien pertenece el derecho, y a él se le dará. Esta es la ironía trágica: mientras los reyes de Judá se aferran a la corona, Dios ya había prometido a un rey eterno. Mientras negociaban con naciones idólatras, el verdadero liberador ya estaba escrito en los decretos celestiales. Mientras Jerusalén se prostituyó con dioses extraños, el Dios vivo ya estaba preparando a un redentor que no fallaría. La espada vendría. El templo sería profanado. La gente se dispersaría. Pero en medio del caos, una promesa permanecería intacta, una justicia de renovación broería del tronco cortado. Y cuando la espada finalmente cae, cuando las paredes corren, cuando el fuego consume los palacios, cuando el grito reemplaza las canciones, entonces, solo entonces, Israel lo entenderá. No fue la crueldad de Dios lo que los destruyó, sino su propia terquedad. No fue la falta de misericordia lo que los exilió, sino que se niega a recibirla. Y en el silencio del cautiverio, cuando los recuerdos de la gloria pasada son solo grises, recordarán las palabras que ignoraron. Vivi, vive. ¿Por qué morirte? Pero la historia no termina en el exilio. Porque el mismo Dios que lapsa la espada es el que algún día la empacó para siempre. El mismo Dios que derroca a los reyes corruptos es aquel que criará un rey perfecto. Y cuando llegue este día, no habrá más proverbios vacíos, sin excusas, ni lamentos sin esperanza. Solo restauración. Solo justicia. Solo la voz del Señor diciendo: justo. Ahora, todo será nuevo. La historia no se trata solo de piedras que caen o en ciudades que colapsan. Se trata del veneno que se erosiona antes de destruir en el exterior. Jerusalén no fue el primero en tropezar, fue el último de un linaje de traición. Y Dios, que ve todo, se desarrolla ante Ezequiel un espejo roto, dos hermanas, Ola y Olivá, cuyos nombres suenan como lamentos. Uno es Samaria, el otro es Jerusalén. Dos ciudades, un pecado, la infidelidad que se disfraza de libertad. No nacieron de esa manera.
Fueron elegidos, amados, vestidos con la gloria de una alianza eterna. Pero el corazón humano es un pozo profundo, siempre quiere más. Ola, la más antigua, se prostituyó con Asiria, intercambiando adoración al Dios vivo por ídolos de piedra y pactos con reyes crueles. Y cuando la espada era Asiria la golpeó, cuando sus hijos fueron llevados cautivos y sus calles estaban en silencio, debería haber sido una advertencia. Un grito del desierto vuelve. Pero Olivá, la hermana menor, no aprendió. Vio la caída de Samaria y corrió hacia los mismos brazos. No fue suficiente repetir los errores, los perfeccionó. Buscó a Babilonia con una pasión enfermiza, como un amante que se arroja al abismo solo para demostrar que él puede. Construyó altares para Baal, quemó incienso para los dioses que no salvan, y cuando el profeta gritó, es suficiente. Se cubrió las orejas y bailó más fuerte. Dios no habla como un juez lejano. Él habla como el marido traicionado que abre las cortinas de la habitación y le muestra al mundo la cama manchada, las joyas robadas, las promesas desgarradas. Me has olvidado, dice, y cada palabra es un golpe de martillo. Me dieron la espalda, como si fuera un amante desechable. Pero no son los celos humanos lo que lo mueve, es santidad. Un Dios que no puede cerrar sus ojos al mal, incluso cuando el mal es practicado por aquellos que ama. El juicio no es una sorpresa, es la consecuencia inevitable de una elección. Jerusalén bebió del cáliz de su hermana, y ahora beberá de la suya, amargo, hasta la última gota. Y luego el silencio. No es el silencio de la paz, sino la tensa espera ante la tormenta. Dios le dice a Ezequiel que marque ese día en el calendario. Este es el comienzo. Las tropas se acercan, las paredes se sacuden y la ciudad que era intocable comienza a entender, no hay escapatoria. Jerusalén es como una sartén en el fuego, de ella, la carne podrida del pecado, cocinando por generaciones. El fuego ya está encendido, y no hay agua que borre. La tierra está atascada, la corrupción es condimento. Incluso la sartén se consumirá, quemada hasta que brilla como metal en brasas, vacía, inútil. No quedará nada para salvar. Pero el cruel golpe aún estaba por llegar. Dios mira a Ezequiel y dice, tómame el placer de tus ojos. Su esposa, la mujer que lo acompañaba, moriría. Y el profeta no podía llorar. Sin arrepentimientos, sin rasgaduras con prendas, sin ritual de luto. Solo el frío silencio de un hombre que lo pierde todo, porque Israel lo entiende. Cuando cae el templo, cuando se profanan las piedras sagradas, cuando la gente grita y no tiene respuesta, lo sabrán, justo cuando Ezequiel perdió a su amado sin consuelo, Jerusalén perderá a su Dios. Y nadie puede decir, no advertí. El juicio no se detiene en las fronteras de Judá. Dios se vuelve hacia las naciones que aplaudieron la caída, que se rió de la sangre derramada, que extendió sus manos para robar el botín. Amón, quien celebró la destrucción como si fuera un espectáculo, encontrará que la espada que cortó Jerusalén también cortará su propia carne. Moab, que era superior, será barrido como el polvo por el desierto. Edom, que ha eliminado en venganza, cosechará una venganza aún mayor, desde las manos del Señor. Y la Filistia, el antiguo enemigo que atacó con el odio a los siglos, será aplastado bajo el peso de su propia maldad. Pero se dispara a la reina de los mares, que recibe la oración más solemne. Una ciudad tan rica que su orgullo jugaba los cielos. Cuando Jerusalén cayó, Tire sonrió, ahora el comercio es mío. Sus puertas están abiertas para mí. Pero Dios escucha. Y Dios responde. Debido a que te regocijaste con la ruina de mi casa, te haré un asombro. Nabucodonosor vendrá como un hane de fuego. Las paredes de disparo, tan altas e inquebrantables, serán derrocadas por piedra. Sus escombros serán arrojados al mar, y donde antes de que hubiera palacios, solo habrá redes de pescadores que se secan al sol. Una ciudad que era eterna se borrará del recuerdo de los hombres. Y luego el lamento. No para la justicia, sino por la tragedia de una gloria desperdiciada. Tire es como un buque de guerra, construido con los mejores cedros, adornados con oro y morado, cargado de riquezas que hicieron suspirar a los reyes del mundo. Todas las naciones dependían de ella, la casa de Ofir, caballos de Arabia, marfil de África, especias de la India. Era el corazón pulsante del comercio, el sueño de cada comerciante. Pero ahora, el barco se hunde. Las olas lo tragan,
y aquellos que una vez negociaron con ella ahora lloran junto al mar, gritando, ¿cómo puedes desaparecer así? El mensaje es un trueno, ninguna mano humana puede sostener lo que Dios decide derribar. Ni oro sin ejércitos ni alianzas secretas. Siot fue una diosa, pero fue solo otra ola que se rompió en la playa. Y cuando los príncipes de las islas se sacuden cuando escuchó su caída, el cielo confirma, fue justo. Pero el objetivo final no es un rey de carne y hueso. Es algo o alguien muy mayor. Dios mira más allá del trono de disparar y ve una sombra. Una criatura que ha sido en Edén, perfecta en belleza, cubierta de piedras preciosas, ungida como querubín guardián. Hasta que se encontró la iniquidad en ella. El orgullo. La rebelión. Subiré. Seré como el Altísimo. Y justo cuando cayó el rey del disparo, al igual que Jerusalén cayó, al igual que todas las naciones que se exaltaron contra el Señor caerán, también el que subió al cielo será arrojado al suelo. Porque Dios no divide su gloria. No con reyes, no con ciudades, no con ángeles caídos. Y cuando el polvo cae, cuando el último grito de dolor está en silencio, solo permanecerá una verdad, el juicio es justo. Pero la historia no termina aquí. Porque el mismo Dios que lo derrota también. Y lo que destruye puede restaurar el arrepentimiento. Si hay un corazón roto. Si en medio de las ruinas, alguien todavía se atreve a llorar, Señor, ten piedad. Pero no los practican. Sus bocas están llenas de amén en los servicios, pero sus corazones permanecen endurecidos como piedra. Cantan salmos con labios entrenados, mientras sus manos tejen planes de rebelión. Y Dios no se ve engañado por liturgias vacías o lágrimas de cocodrilo. Con la boca me honra, pero el corazón está lejos de mí, hace eco de la voz que sacude los cielos. Sus orejas son como sepulcra disparadas, hermosa por fuera, llena de podredumbre adentro. Esta es la tragedia, un pueblo que transformó la palabra de Dios en música de fondo. Como aquellos que escuchan una canción en el mercado, que no tiene peso. Ezequiel no era un entretenimiento, era un fuego iluminado por Dios, un grito del desierto, un martillo aplastante rocas de autoengaño. Pero preferían la ilusión. Ah, que también habla. Suspiró mientras sus pies corrían hacia el abismo. Como niños que juegan con fuego y admiran las llamas, sin comprender que serán consumidos. Por lo tanto, el Señor rompe el silencio con una pregunta que corta como una espada, porque citas este proverbio, los días se arrastran y cada visión falla. Como si Dios fuera un anciano olvidado cuyas promesas podrían ser podridas en el tiempo. Como si sus juicios fueran fábulas para calmar a los niños temerosos. Pero la historia no es cuenta por hombres. Está escrito por los dedos que han esculpido las juntas de la ley y ahora rastrea, con precisión quirúrgica, el destino de cada nación. Y luego, como trueno después del rayo, las noticias que nadie quería escuchar, Jerusalén cayó. Las paredes, una vez orgullosas de David, son montículos de escombros. El templo donde vivía la gloria de Dios, es cenizas. Los hijos de Sión, que bailaron en las fiestas del Señor, ahora marzo encadenado a una tierra extraña. Y las personas que se quedaron, aquellos que escaparon de la espada babilónica, todavía se atreven a murmurar, Abraham estaba solo cuando Dios le dio esta tierra. Somos muchos, ¿cómo podríamos perder? Pero Dios no divide su pacto con las matemáticas humanas. No cuenta las cabezas, él pesa corazones. Y sus corazones estaban podridos. Comieron carne con sangre, Boralín del concierto de Noé. Adoraban a los ídolos de madera, mientras que el Dios vivo se quemaba con celos por ellos. Oprimieron a la pobre justicia pervertida, y aún tenían la audacia de quejarse, ¿dónde está el Dios de nuestros padres? Como si fuera un sirviente obligado a bendecir su rebelión. Y luego el Señor desenmascara hipocresía con un: es cierto que quema, no eres como Abraham. Eres como Sodoma. Abraham creía en contra de toda esperanza, pero dudaron hasta que la espada ya estaba en la puerta. Abraham dejó su tierra por obediencia, ellos, unidos a la herencia, prefirieron la ruina para rendirse. No es la cantidad que hereda la promesa, es fe. Y su fe murió en el altar de sus propios deseos. Ahora el exilio ya no es una amenaza. Es realidad. Las lágrimas que deberían haberse derramado en el arrepentimiento ahora están lloradas en el cautiverio. Ezequiel, cuya boca fue abierta por el juicio cumplido, ya no se puede ignorar.
Su voz, una vez acortada por el escepticismo, ahora resuena como una trompeta sobre las ruinas. Yo soy el Señor. Dije y lo hice. No hay más excusas. No hay más visiones que fallan. El tiempo de la gracia se ha agotado, y lo que queda es la cosecha de lo que sembraron. Pero incluso aquí en medio del lamento, un hilo de esperanza brilla como el oro en la oscuridad. Porque Dios no destruye sin propósito. Se rompe para reconstruir. Y si el exilio es fuego que consume paja, también es el crisol que purifica el oro. Los extenderé entre las naciones, pero también las reuniré. Los disciplinaré, pero no los abandonaré. Para el mismo Dios que derrochó quien humilló el faraón, que rompió Jerusalén, Dios no se deleita en la muerte de los malvados. Él pide arrepiéntete y vive. Y ahora la pregunta resuena a través de los siglos, cruzando el tiempo para nosotros. Cuando la palabra de Dios llega a tus oídos, ¿te tratas como una hermosa canción, o como un llamado a la vida? Esta es la trágica ironía de la historia, un pueblo que escuchó las palabras pero las enterró bajo el peso de su propia indiferencia. Tienen ojos pero no ven, escuchan pero no escuchan. Y ahora, cuando el juicio se derrumba como un río desbordante, cuando Jerusalén arde en llamas y el templo se reduce a escombros, ya no hay excusas. La profecía no se hizo eco de un hombre, tenía la voz de Dios mismo, resonando a través de Ezequiel, el solitario vigilante que gritó en el desierto de los corazones endurecidos. Cuando todo esto se cumpla, dice el Señor, entonces sabrán que un profeta estaba entre ellos. No hay más espacio para la duda. La caída no es casualidad, es una respuesta. La historia no es silencio, es un grito. ¿Y dónde estaban los pastores? Aquellos que deberían ser la sombra protectora, el palo que sostiene a los cansados. En lugar de una guía, ofrecieron exploración. En lugar de sanar, infligieron heridas. Ay de los pastores de Israel que solo se alimentan. El grito divino corta como una espada. No buscaron la oveja perdida, no encendieron las heridas rotas, no pudieron resistir al lobo. Peor aún, eran los lobos. Y el rebaño, disperso y sangrado, se convirtió en caras fáciles para los buitres de la historia. Pero aquí está el giro que sacude los cielos, buscaré mis ovejas yo mismo. No más intermediarios corruptos, no más líderes que venden a la gente por migas de poder. Dios mismo desciende al valle de la vergüenza, recoge los huesos dispersos, trata cada herida con manos que crearon las estrellas. No solo se reúne, restaura. Y tenga en cuenta bien, la justicia divina ni siquiera ahorra a las ovejas gordas, las que, dentro del rebaño misma, pisotearon a los débiles para obtener más grasa. Separaré las ovejas gordas de la delgada. Porque la injusticia no tiene patria, infecta incluso a aquellos que deberían ser santuarios. Pero cuando el pastor eterno asume, el saldo se endereza. El respaldo oprimido. Los olvidados son llamados por el nombre. Y luego, como un rayo en medio de la tormenta, la promesa, levantaré a un pastor, mi sirviente David. No es un regreso al pasado, es un salto a la eternidad. David aquí no es solo memoria, es una profecía viviente. Es el Mesías, el Rey, el que no falla, cuyo cetro es la justicia y cuya corona es la misericordia. Bajo él no habrá más noches de terror, ni días de hambre. El pacto no se escribirá en tabletas de piedra, sino en el corazón de la gente. Paz. Esta es la palabra que sellará el futuro. Pero la historia no termina en la restauración, porque hay luz, las sombras se agitan. Edom, la serpiente que ha silenciado de alegría cuando vio a Jerusalén en llamas, que ha extendido sus codiciadas manos sobre la herencia de los demás, ahora escucha el trueno de la ira, porque has mantenido el odio perpetuo, te haré desierto. Dios no olvida a los que se ríen de la sangre derramada. No hay impunidad para aquellos que patean los caídos. Seir, monte de la arrogancia, se reducirá a un desierto de huesos blanqueado por el sol, un monumento silencioso que toca al pueblo de Dios, toca a la niña de sus ojos. Edom es la advertencia eterna. La crueldad tiene fecha de vencimiento. Justicia, no. Y entonces. Las colinas de Israel, una vez estériles y cubiertas de vergüenza, reciben el orden que sacude la creación, desperta, canta para alegría. Porque lo que fue devastado florecerá. Lo que se saqueó se desbordará. Las ruinas serán reconstruidas, los campos áridos se vestirán con trigo. Producirá ramas y dará fruto.
No es una invitación, no es una decreta. La tierra, los cambios de infidelidad humana, ahora será el escenario de la fidelidad divina. Pero el cuidado, no es porque es por ti de la casa de Israel, no será el escenario de la fidelidad divina. Pero el cuidado, no es porque es por ti de la casa de Israel, no será el escenario de la fidelidad divina. Pero Bimainte, no es porque es de ti, de la casa de Israel, no será el escenario de la fidelidad de la divina. Pero Bimainte, no es porque es de ti, de la casa de Israel. Merci. No es una recompensa, es un nombre santo. Y aquí el milagro de los milagros, no es solo la tierra la que renace, es el alma. Te daré un corazón nuevo. Imagínese, el mismo Dios que aplastó las colinas con un golpe ahora, con dedos artísticos, corazones de carne donde había una vez piedra. El espíritu que se ha detenido sobre las aguas del caos ahora habita dentro de su gente. Conocerán a Dios no como una ley lejana, sino como un aliento, como un ritmo del cofre mismo. ¿Habrá vergüenza por los pecados pasados? Sí. Pero habrá vida abundante e irreprimible como un río después de la sequía. Y como si todo esto no fuera suficiente, Dios lleva a Ezequiel a un valle donde la muerte reinaba absoluta. Huesos secos, dispersos, blancos bajo el sol implacable. Hijo del hombre, ¿pueden estos huesos vivir? La pregunta no es retórica, es un desafío lanzado a la fe restante. Y la respuesta de Ezequiel, sacudida pero correcta, se hace eco de la verdad que sostiene el universo: Señor Dios, lo sabes. Porque la esperanza no está en los huesos, sino en el que habla. Y entonces, los imposibles dobles al comando divino. Los huesos están en grietas secas, los nervios se entrelazan como hilos de plata, la carne crece sobre la estructura desnuda, la piel de la piel a cloak. Pero la respiración todavía falta. Todavía está desaparecido. Hasta que el viento de Dios barre el valle, y lo que era sudario se convierte en el ejército. Abriré tus tumbas. No es una resurrección metafórica, es una promesa carnal tangible. Israel, extendido como el polvo en los cuatro vientos, se reunirá. Aquellos que dijeron nuestra esperanza, si se fue, se verá obligada a cantar del Señor hizo esto. Y como si un milagro no fuera suficiente, Dios atrapa dos piezas de madera, Judá y Efraín, hermanos divididos por siglos de odio y orgullo, y los une en la mano del profeta. He aquí, los haré uno. No más dos reinos, dos altares, dos corazones divididos. Una gente. Un pastor. Un futuro. Y este futuro tiene un nombre, David, no el rey de antaño, sino el que vendrá, cuyo reinado no sabrá al atardecer. Debajo de él, el santuario ya no será un edificio de piedra, sino una presencia eterna, mi tabernáculo estará en medio de ellos para siempre. Dios no solo restaura, Él habita. No solo perdona, se transforma. Pero la historia no termina en paz, porque el enemigo nunca duerme. Gog, el príncipe de la oscuridad del norte, reúne a las naciones como nubes de saltamontes, armado hasta los dientes, sediento por devorar la tierra que Dios bendijo. Vienen cuando Israel finalmente respira alivio, cuando las paredes son innecesarias, cuando la paz parece invencible. Subiré contra una tierra tranquila, dice Gog, ignorando que su propia ambición es la cuerda que lo colgará. Porque Dios no está sorprendido. De hecho, Él mismo los atrajo. No para que Israel caiga, sino para ver el mundo, cuando el mal se eleva como marea, es el Señor quien dice hasta ahora, y la tierra sacude, los ejércitos se vuelven uno contra el otro, el cielo se derrumba sobre el fuego. Me santificaré. No es venganza, es la revelación. Gog no caerá para satisfacer la ira, sino que todas las naciones pueden saber, el Dios de Israel no divide su trono con nadie. Y al final, silencio. No es el silencio de la tumba, sino el de la adoración. Porque cuando el polvo cae, cuando los enemigos son solo memoria, seguirá siendo una verdad inquebrantable, es con ellos. Siempre ha sido. Siempre lo será. El mismo Dios que abrió el mar rojo, que Rose se secó a los huesos, que unió a lo dividido, este Dios no abandona la obra de sus manos. Y si aún dudas, mira el valle. Los huesos están de pie. Y ahora la justicia y la santidad de Dios se revelan en toda su claridad. No hay más espacio para la ambigüedad, para la mezcla de lo sagrado con lo profano.
La puerta este que ha regresado a través del triunfo, está sellado para siempre. No es ninguna puerta, es un monumento vivo que Dios ha regresado, y su camino no será pisoteado por pies. Indigno de. El que entró como rey no comparte su trono con impureza. El mensaje es inequívoco: si el Señor ha optado por habitar aquí, este lugar será santo, o no será nada. Y Dios no está contento con la mitad de las medidas. Expone la corrupción del pasado con precisión quirúrgica. Los líderes que han permitido a los extranjeros, aquellos con corazón incircunciso, que nunca han buscado al Dios de Israel, para mostrar que el santuario se enfrenta a su pecado. No hay excusas, no hay atenuantes. La idolatría no es un deslizamiento, es traición. Y la traición tiene consecuencias. Pero aquí está la misericordia dentro de la justicia, incluso los levitas fallidas no se descartan. Pueden servir, sí, pero no tocarán lo que es muy santo. No es un castigo arbitrario, es protección. Porque Dios sabe que la proximidad a lo sagrado sin santidad es la muerte. Luego, como un rayo de luz en la oscuridad, surgen los hijos de Zadoc. Aquellos que incluso cuando la nación se inclinó en ídolos de madera y piedra, permanecieron firmes. No eran perfectos, nadie se mantuvo fiel. Y ahora la fidelidad es recompensada con un privilegio inigualable: ministrarán antes que yo, dice el Señor. Jugarán el altar, entrarán al lugar sagrado, ofrecerán los sacrificios que apacigan a la ira y restauran la comunión. Pero tenga cuidado, este privilegio viene con un peso. Sus vidas deben reflejar la santidad del Dios para servir. Túnicas inmaculadas no para la vanidad, sino porque representan pureza. Cabello bien guardado, no por estética, sino porque incluso los detalles deberían honrar el perfecto. No es una gota de vino en el servicio, porque la embriaguez de la embriaguez del juicio, y quien sirve a Dios debe ser sobrio, vigilante, totalmente presente. ¿Y por qué tanto requisito? Porque el templo no es un museo de rituales vacíos. Es donde el cielo toca la tierra. Donde el Dios 3 veces se inclina el santo al escuchar el grito de su pueblo. Donde la sangre derramada en el altar habla más fuerte que los pecados del pasado. Cada detalle como medida, cada separación, cada regla, grita una verdad: Dios está restaurando todo, pero no renunciará a su santidad. No regresa para ser ignorado. No vive entre los que juegan con el pecado. Vuelve para reinar. Irán significa que sus leyes son la ley. Su patrón es el estándar. Su presencia no es un accesorio, es el centro de todo. Y así, mientras las naciones aún temblan con el recuerdo de la derrota de Gog, mientras que los huesos secos del valle se convierten en un ejército vivo, Dios está haciendo algo aún más profundo. No es solo superar a los enemigos, está purificando a un pueblo. No es solo restaurar un templo, es la consagración de corazones. Porque la verdadera batalla nunca ha sido solo en contra de las naciones hostiles, lo fue y siempre será contra la rebelión dentro del hombre mismo. Y aquí en este templo medido con la precisión divina, Dios dice: viviré entre ustedes. Pero si voy a vivir aquí, vivirás como soy. Y eso, amigo mío, lo cambia todo. Este no es solo un sistema religioso restaurado, es la vida de Dios que inunda cada espacio que el pecado había dejado árido. Los sacerdotes no son meras ceremonias, son guardianes de santidad, llamados a enseñar a la gente a distinguir entre lo que consume y lo que consagra, lo que contamina y lo que cura. Tu herencia no es un pedazo de tierra, sino Dios mismo. Él es su porción. Y cuando la gloria regresa al templo, no hay más espacio para los calcetines, o todo refleja su santidad o nada merece estar allí. Dios no se contenta con habitar solo entre 4 paredes. Su presencia requiere que incluso la tierra alrededor del santuario se reorganice con un propósito divino. Se reserva una pista sagrada, el templo en el centro, los sacerdotes de al lado, los levitas en su porción y el príncipe, no como un tirano, sino como un sirviente que gobierna con justicia. Porque aquí, incluso la política es culta. Incluso las escalas del mercado deberían ser honestas, incluso los pesos comerciales deberían ser precisos. Suficiente de violencia, oh príncipes de Israel. El grito de Dios resuena como un veredicto. No hay santidad en el templo si hay corrupción en las calles. No hay una verdadera adoración si hay opresión en las puertas de la ciudad. Y luego las ofertas. No son rituales vacíos, pero los actos de un pueblo que han aprendido que el regreso a Dios no es opcional,
es el ritmo de un corazón restaurado. El príncipe lleva no con pompa, sino con humildad, entrando en la puerta este, el que permanece cerrado al ordinario, no por exclusión, sino por reverencia. Él no invade santi. Ésimo, está en la entrada, ya que quien sabe que incluso los líderes son sirvientes. Los sacrificios son detallados, ni mal cereales, medidas exactas, porque la adoración no es improvisación, se calcula la entrega. La gente se une al príncipe en la entrada, unida no por jerarquía, sino por el mismo llamado, postrarse ante el que los rescató. Incluso las propiedades del príncipe están reguladas. Si da un regalo que sea sabiamente, si hay herencia, regresar a la familia en Júbili. Porque aquí, incluso la economía es redentora. Incluso el backstage del templo, los lugares de preparación de sacrificios, cocinas sagradas, debe tratarse con santidad. Dios no solo está reconstruyendo un sistema, está reeducando corazones. La adoración no es el rendimiento, es un pueblo que aprendió a temblar en su presencia, a servir con justicia y vivir en la comunión. Y luego el río. No es un detalle poético. Es el clímax de toda visión. Un filete de agua que se encuentra bajo el umbral del templo hacia el este, el mismo lado donde la gloria llegó años antes. Al principio es casi imperceptible. Pero a medida que Ezequiel avanza, guiado por la mano del ángel, el río crece. Primero en los tobillos, luego a las rodillas, las caderas, hasta que se convierta en un flujo tan profundo que ya no se puede cruzar. Aguas que nadie puede contener. Este río no es para el templo. Es del templo. Él desciende por el desierto, ese mismo lugar donde Israel ya ha vagado sin rumbo y alcanza el mar muerto, ese lago de muerte, donde no sobrevive nada. Pero donde pasa el río, las aguas saladas se vuelven dulces. Los peces nadan donde solo había esterilidad antes. Los árboles frutales surgen en las orillas, sus hojas curadas, sus frutas alimentándose. Todo lo que juega vive. Excepto lo que se niega a ser tocado. Los pantanos en los bancos, aquellos que eligen permanecer estancados, permanecen salados. Una advertencia silenciosa, la gracia fluye pero no se forja. La vida se ofrece pero no se impone. Quien abre a Dios florece. Quien se resiste seco. Y luego la tierra. Ya no está dividido por logros o disputas, sino compartido con justicia. Se incluye 12 carriles, de norte a sur, cada tribu en su porción, Dan, la tribu que alguna vez se ha perdido en la idolatría, está incluida. Porque la restauración de Dios no deja a nadie atrás. En el centro la porción sagrada, el templo, los sacerdotes, la ciudad. 12 puertas, una para cada tribu. Una entrada a un pueblo. ¿Y el nombre de la ciudad? El Señor está allí. No es un lugar. Es una declaración. El exilio ha terminado. La gloria regresó. Dios ya no está distante, más allá de los cielos o escondido detrás de las nubes de juicio. Él está ahí. Entre ellos. Con nosotros. Si llegaste aquí, no fue una coincidencia. No solo estudiaste un libro, cruzaste el valle de los huesos secos y los viste revivir. Escuchaste la voz que pregunta, ¿puede el hombre del hombre, pueden estos huesos vivir? Y fue testigo de la respuesta soplando como un viento en la muerte. Comenzaste en el exilio, al borde de un río extraño, en una tierra extranjera, y terminaste ante una ciudad con un nombre que es una promesa, está aquí. Ezequiel no es un libro para aquellos que desean respuestas fáciles. Es para aquellos que necesitan una verdad que dona antes de la curación. Es para aquellos que necesitan saber que Dios es demasiado santo para ignorar el pecado, pero demasiado fiel para dejar a su pueblo en los escombros. Aquí la disciplina no es el final, es el camino a casa. Ahora, si ha llegado aquí, haga más que cerrar la página. Marque este momento. Comente a continuación no por el algoritmo, sino como un acto de fe. Escribir. He llegado al final de Ezequiel, y ahora lo sé, la gloria de Dios no solo regresa, ella se transforma. Porque esto no es solo un comentario. Es el grito de aquellos que no se dieron por vencidos en medio de la tormenta. De quien escuchó el sonido de las aguas vivas y eligió sumergirse en ellas. De quien entendió que la historia no termina en el juicio, ella renace en su presencia. Y si quieres ir más allá, responde, ¿qué vista te ha roto? ¿En qué capítulo sentiste que Dios te llamó por su nombre?
¿Qué promesa se ha convertido en ancla para tu alma? Hablar. Porque cuando testificas, no solo estás compartiendo palabras, está extendiendo tu mano a alguien que todavía está en el exilio, aún duda de que la gloria pueda regresar. Ezequiel demuestra que puede. Y que ella regresa. Este libro no es una mera cuenta, es un soplo de fuego contra las brasas frías. Ezequiel no escribió para que leas y lo mantuvieras en el estante, él escribió para que vivas lo que gritan estas páginas. Si algo aquí te arrebató, si una verdad te aplastó o una promesa te crió, no lo dejes. Leer en silencio. Registro. Debido a que los imperios caen, los tronos se pudren, pero lo que Dios habla hace eco de la eternidad. Y donde se obedece su voz, las flores del desierto, los huesos se levantan y la gloria, el lugar nuevamente. Entonces, si esa palabra te rasgó el pecho, si te lavó, te quemó o te ha rehuido, no te tragas el milagro. Comentario. Compartir. Tome esto como un fuego que no sale, porque lo que Dios ilumina no es para que lo mantenga solo, es iluminar el camino de aquellos que aún tropiezan en la oscuridad. Y ahora lloro por ti, que esta verdad no es solo un río que viste pasar, sino la corriente que te arrastra al centro de su voluntad. Venir. No con pasos vacilantes, sino con la urgencia de quien sabe que el tiempo es corto y la gracia inmensa. Doblar. Confiesa que sus caminos eran polvo, que sus fuerzas eran trapos, y que solo en Cristo, la perla perforada por la lanza, el cordero aplastado por el pecado, encuentras la vida que ni la muerte roba. Declararlo Señor. No como un título vacío, sino como el propietario absoluto de su aliento. Porque no vino a ajustar su vida, veo resucitarla. Y el precio ya ha sido pagado, no con oro, sino con sangre, no con promesas humanas, sino con un pacto esculpido en la cruz. Que Dios te bendiga no con bendiciones que se marchiten, sino con su propia presencia, que convierte los desiertos en un jardín. Y si lo permite, nos volveremos a encontrar, no como oyentes casuales, sino como testigos de un Dios que todavía habla, aún actúa, aún resucita. Hasta entonces vive lo que creía. Sabe que el tiempo es corto y la gracia, inmensa. Doblar. Confiesa que sus caminos eran polvo, que sus fuerzas eran trapos, y que solo en Cristo, la perla perforada por la lanza, el cordero aplastado por el pecado, encuentras la vida que ni la muerte roba. Declararlo Señor. No como un título vacío, sino como el propietario absoluto de su aliento. Porque no vino a ajustar su vida, veo resucitarla. Y el precio ya ha sido pagado, no con oro, sino con sangre, no con promesas humanas, sino con un pacto esculpido en la cruz. Que Dios te bendiga, no con bendiciones que se marchiten, sino con su propia presencia, que convierte los desiertos en un jardín. Y si lo permite, nos volveremos a encontrar, no como oyentes casuales, sino como testigos de un Dios que todavía habla, aún actúa, aún resucita. Hasta entonces, vive lo que creía.